Hola, ¿qué tal? En este vídeo os he preparado varias listas con alimentos. Así que este vídeo, junto al vídeo sobre ir de compras, os ayudarán a poder comprar cualquier cosa en España o algún país hispanohablante. Si hay algún alimento que no he puesto, no dudéis en dejarme un comentario pidiéndome la traducción. Os contestaré en cuanto lo vea. Bueno, vamos a ver esas listas. La carne, el jamón dulce, la salchicha, el bacon, la hamburguesa, la pechuga, la albóndiga, la costilla, el filete, el bistec, la chuleta, la carne asada, la carne de vaca, cerdo, pollo, cordero, pavo, pato, conejo, el pescado y el marisco, el bacalao, el atún, la caballa, la sardina, la anchoa, el salmón, el cangrejo, la langosta, la ostra, la almeja, la gamba, el caracol, el pulpo, el calamar, la fruta y los frutos secos, la manzana, la naranja, la pera, el melocotón, la piña, la fresa, la mandarina, la sandía, el melón, el plátano, la cereza, el coco, la uva, el mango, el aguacate, la nuez, la avellana, la almendra, la castaña, el piñón, la verdura, la patata, el tomate, el nabo, la calabaza, el boniato, la cebolla, el ajo, la lechuga, la seta, la berenjena, el pepino, la zanahoria, el pimiento rojo, el pimiento verde, el brócoli, la judía, el maíz, la especia y la salsa de soja, la pasta de guindillas, el azúcar, la sal, la pimienta, el aceite, el vinagre, el ketchup, la mayonesa, la mostaza, el curry, el perejil, el alioli. Otros: el huevo, la mantequilla, el queso rallado, el yogur, el pan, la barra de pan, el pan de molde, el pastel, el croissant, el donut, la harina, la mermelada, la tostada, los cereales, la galleta, el chocolate,
el caramelo, la aceituna, los espaguetis, los macarrones, la pizza, los fideos, el arroz, las patatas fritas, el helado, la bebida, el agua, la cerveza, el vino blanco, el vino tinto, el refresco, la Coca-Cola, la leche, el café, el té, el whisky, el batido de, el zumo de, la infusión. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Como ya dije en el vídeo de ir de compras, si vives en España o en un país hispanohablante, ve al mercado y mira los nombres de las cosas. Pero si estás en otro país, haz la lista de la compra poniendo los nombres de las cosas también en español. Así leerás los nombres en español y podrás memorizarlos también. Si tenéis cualquier duda, escribidme a mi mail o dejadme un comentario. Adiós y hasta pronto.